La luz del teatro se apaga. El silencio es tan denso que parece pesar sobre los hombros de todos los presentes. Ella está ahí, en la primera fila, con un vestido negro sencillo que abraza su figura sin gritar, sin rogar atención. Su cabello cae suelto sobre los hombros, natural, sin las producciones exageradas que tanto abundan en ese mundo de apariencias. Tiene las manos cruzadas sobre el regazo, y aunque su postura parece tranquila, hay algo en la forma en que aprieta los dedos que delata una tensión contenida. No es miedo. Es anticipación. Es ese momento justo antes de que la vida te devuelva todo lo que alguna vez te arrebató. A unos metros de distancia, sentado 3 filas atrás, él observa. Su traje es caro, demasiado perfecto, como si cada pliegue hubiera sido calculado para la cámara que en cualquier momento podría apuntarle. Pero hay algo en su rostro que ningún sastre puede arreglar, la tensión de quien sabe que está a punto de presenciar su propia derrota. Sus ojos no se apartan de ella. No puede. Es como si una fuerza invisible le obligara a mirar, a recordar, a entender que el brillo que ahora ilumina ese escenario alguna vez estuvo en sus manos, y él lo soltó. Lo peor no es haberlo perdido. Lo peor es verlo crecer sin él, más fuerte, más alto, más real. El presentador sube al escenario. Su voz resuena en los altavoces con ese tono ensayado de quien ha pronunciado estos discursos 1000 veces. Habla de talento, de esfuerzo, de historias que nacen desde la oscuridad y encuentran su luz. Mientras habla, las cámaras barren el auditorio. Capturan rostros. Sonrisas de compromiso. Aplausos automáticos. Y entonces, por un segundo que parece eterno, la cámara se detiene en él. El contraste es brutal. Mientras todos aplauden con entusiasmo, él mantiene las manos juntas en un gesto mecánico, casi forzado. Su sonrisa no alcanza sus ojos. Y todos lo ven. La transmisión en vivo lo captura. Las redes sociales lo congelan. Ese instante donde su máscara se quiebra y deja ver lo que hay debajo, envidia, nostalgia, arrepentimiento. Cuando pronuncian su nombre, el teatro explota. No es un aplauso educado. Es una ovación. Mujeres se ponen de pie. Hombres silban. Los jóvenes gritan su nombre como si fuera una estrella de rock. Ella se levanta despacio, como si quisiera absorber cada segundo de ese momento, como si cada paso hacia el escenario fuera una reivindicación de todas las veces que la hicieron sentir invisible. Su caminar es firme pero humilde. No hay arrogancia en su triunfo. Hay dignidad. Cuando sube las escaleras del escenario, el vestido negro se mueve como una sombra que finalmente encontró su luz. Él la mira desde su asiento. La ve recibir el trofeo. La ve sonreír con esa naturalidad que nunca pudo fingir. La ve brillar. Y en ese momento, mientras las cámaras capturan su rostro descompuesto, mientras el Internet comienza a hacer su trabajo de disección cruel, él entiende algo que debió comprender hace mucho tiempo. Cuando le dijo, hace 2 años, en ese pequeño apartamento de la colonia Roma que compartían, tú no me sirves para llegar lejos, no estaba hablando de ella. Estaba confesando su propia incapacidad de reconocer el valor cuando lo tenía enfrente. Ella se acerca al micrófono. La luz del escenario dibuja sombras suaves en su rostro. Por un momento, solo se escucha el murmullo expectante del público. Entonces habla. Su voz es clara, sin temblores, sin necesidad de impostación. Es la voz de quien ha llorado tanto que ya no tiene miedo de mostrarse vulnerable. Es la voz de quien ha caído y se ha levantado sin esperar que nadie le tienda la mano. Agradece. Habla de su camino. Menciona las madrugadas editando videos en una laptop prestada. Las noches sin dormir, estudiando, aprendiendo, construyendo. Habla de la soledad que se convierte en fortaleza cuando no tienes otra opción. Y aunque no lo menciona, aunque ni siquiera voltea a verlo, cada palabra es una respuesta a aquella frase que alguna vez la destrozó. Tú no me sirves para llegar lejos. Pero resulta que sí servía. Solo que no para acompañarlo a él. Servía para llegar sola, más lejos de lo que él jamás imaginó. El público estalla nuevamente. Pero esta vez, entre los aplausos, hay algo más. Hay reconocimiento.
Hay empatía. Hay ese sentimiento universal de ver a alguien que representa todas las veces que nos hicieron sentir pequeños, y nos levantamos para demostrar que nunca lo fuimos. Las mujeres en el auditorio no solo aplauden. Algunas lloran. Otras se abrazan. Porque no están viendo solo a una creadora de contenido recibir un premio. Están viendo a cada mujer que alguna vez fue descartada, subestimada, cambiada por alguien que brillaba más y que decidió convertir ese dolor en combustible. La historia comenzó 2 años atrás. Pero para entenderla realmente, hay que regresar a ese apartamento de la colonia Roma, a esa tarde de octubre donde el cielo de la Ciudad de México se teñía de naranja y gris. Como si el universo ya supiera que algo iba a romperse. Ella estaba en la pequeña sala, sentada en el sillón desgastado que habían comprado juntos en un tianguis de Tepito. Tenía una taza de café de olla entre las manos, ese café que preparaba con canela y piloncillo, siguiendo la receta que su abuela le había enseñado en Oaxaca. El aroma dulce llenaba el espacio, mezclándose con el olor a humedad que siempre tenía ese edificio viejo del centro. Afuera, los sonidos típicos del Distrito Federal creaban su sinfonía caótica. Camiones que pasan rugiendo. Vendedores ambulantes que gritan sus productos. El eterno claxon de una ciudad que nunca descansa. Él llegó diferente esa tarde. Traía una energía extraña, una prisa que no venía del tráfico sino de algo interno, algo que había estado gestándose en silencio y que finalmente había encontrado su forma. Venía de una reunión. Una reunión importante, según él. Con gente de la industria. Productores. Marcas. Esa gente que promete mundos y reparte migajas. Ella lo notó de inmediato. La forma en que se quitó la chaqueta, esa chaqueta de cuero que ella le había regalado para su cumpleaños, gastando un dinero que no tenía porque quería verlo feliz. La forma en que evitó su mirada. La forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba las palabras. No hubo gritos. No hubo drama. Fue peor. Fue una conversación fría, calculada, como si estuviera despidiendo a una empleada que ya no cumplía con los estándares de la empresa. Se sentó frente a ella, pero su cuerpo ya estaba dirigido hacia la puerta. Ya estaba afuera. Ya estaba en ese mundo nuevo que le habían prometido, donde ella no tenía lugar. Y entonces lo dijo. Con esa frieza que solo tienen quienes confunden ambición con crueldad. Tú no me sirves para llegar lejos. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. No fue el impacto inmediato. Fue la onda expansiva. Fue el silencio que siguió. Fue la forma en que ella sintió como algo dentro de su pecho se contraía, se hacía pequeño, se volvía un punto tan denso que casi desaparecía. Él continuó hablando. Dijo cosas sobre necesitar alguien que combine con su nueva imagen. Alguien que ya tuviera seguidores. Alguien que entendiera el juego. Alguien que brillara. Esa palabra. Brillar. Como si el brillo fuera algo que se pudiera medir en likes y en apariciones. Como si el verdadero brillo no fuera esa luz interna que te sostiene cuando todo lo demás se apaga. Ella no respondió. No suplicó. No lloró frente a él. Simplemente asintió con la cabeza, con esa dignidad que solo tienen quienes han sido criados para no mendigar amor. Él se levantó, ajustó la chaqueta que ella le había regalado, tomó algunas cosas que tenía allí, y se fue. La puerta se cerró con un sonido seco. Final. Como el punto al final de una oración que no pide explicaciones. Esa noche, ella se quedó en el sillón hasta que la ciudad afuera se fue quedando callada. Las tazas de café frío se acumularon en la mesa. El teléfono vibró varias veces con mensajes de amigas que intuían algo, pero ella no tuvo fuerzas para responder. Solo se quedó ahí, mirando las paredes donde todavía colgaban las fotos de ellos dos. Sonriendo. Abrazados. Planeando un futuro que resultó ser tan frágil como el papel donde estaba impreso. Y entonces, cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada y la ciudad finalmente permitió un respiro de silencio, ella lloró. Lloró de una forma que no había llorado nunca. No era solo tristeza. Era humillación. Era rabia.
Era la sensación de haber invertido todo tu ser en alguien que te veía como un accesorio desechable. Al día siguiente, como si hubiera sido coreografiado para maximizar el daño, él publicó las fotos. Instagram, Facebook, Twitter. Todas las plataformas donde construía su imagen de influencer en ascenso. Y ahí estaba ella. La nueva. Una modelo. Influenciadora también. Cabello perfecto. Piel perfecta. Sonrisa perfecta. Todo tan perfectamente producido que casi parecía irreal. La legenda fue el golpe final. La nueva fase de mi vida comienza hoy. Con emojis de corazones y fuego. Con esa alegría obscena de quien no solo te cambia, sino que necesita que el mundo lo sepa. Que lo celebre. Que le aplauda por haberte descartado. Los comentarios empezaron a llegar. Sus seguidores, fieles y acríticos, inundaron la publicación con felicitaciones. ¡Qué bonita pareja! Se merecen lo mejor. Nuevo nivel desbloqueado. Nadie preguntó por ella. Nadie cuestionó la velocidad del cambio. En el mundo de las redes sociales, la memoria es tan corta como el siguiente scroll. Ella vio todo desde la distancia de quien observa un accidente de tráfico. Con horror. Con incredulidad. Con esa sensación de irrealidad que te protege momentáneamente del dolor completo. Sus amigas llamaron furiosas. Querían que respondiera. Que publicara algo. Que lo expusiera. Pero ella no dijo nada. Porque en ese momento, en medio de todo ese dolor, algo estaban haciendo. Algo que ella misma todavía no podía nombrar, pero que sentía creciendo en su interior como una semilla en tierra quemada. Pasaron días. Luego semanas. La ciudad seguía girando con su indiferencia característica. Los vendedores de tamales seguían gritando en las esquinas. El metro seguía transportando millones de historias rotas y esperanzas renovadas. Las tardes seguían pintándose de naranja sobre el zócalo. Y ella seguía ahí, en ese apartamento que ahora le parecía demasiado grande y demasiado lleno de fantasmas al mismo tiempo. Tuvo que mudarse. No podía pagar la renta sola. Se fue a un cuarto pequeño en la colonia Portales, uno de esos edificios viejos donde las paredes son tan delgadas que escuchas la vida completa de tus vecinos. Pero era suyo. Era un espacio donde nadie le decía que no servía. Donde nadie medía su valor en seguidores o apariencias. Fue en ese cuarto, con una laptop vieja que se sobrecalentaba cada 20 minutos, donde ella empezó. No con un plan maestro. No con una estrategia de venganza. Empezó porque necesitaba hacer algo con ese dolor que la estaba consumiendo desde adentro. Empezó porque tenía cosas que decir y nadie a quien decírselas. Empezó porque en las madrugadas, cuando el insomnio la visitaba como un viejo amigo no invitado, necesitaba un propósito que la sostuviera hasta el amanecer. Su primer video fue torpe. La iluminación era mala. El audio captaba cada ruido de la calle. Su voz temblaba. Pero había algo ahí. Algo auténtico. Algo que no se puede comprar ni fingir. Había verdad. Habló de rupturas. De reconstrucción. De aprender a valorarte cuando alguien te ha enseñado a despreciarte. No mencionó nombres. No mostró fotos. No buscó exposición de nadie. Solo habló desde su experiencia, desde ese lugar honesto donde el dolor todavía duele pero ya no paraliza. Subió el video sin expectativas. Lo compartió en su perfil que tenía apenas 200 seguidores, la mayoría amigos y familiares. Y lo dejó ahí, como quien tira una botella al mar sin esperar respuesta. Pero el Internet tiene formas misteriosas de encontrar lo auténtico en medio del ruido. El video empezó a moverse. Primero lento. Luego más rápido. Alguien lo compartió. Luego otra persona. Y otra. Los comentarios empezaron a llegar. Mujeres contando sus propias historias. Hombres reflexionando sobre errores pasados. Gente agradeciendo esas palabras que necesitaban escuchar. En una semana, el video tenía 50.000 reproducciones. En un mes, había cruzado el 1.000.000.
Y ella, sentada en su cuarto de la Portales, viendo esos números subir mientras afuera el vendedor de camotes silbaba su melodía nocturna, entendió algo fundamental. No necesitaba que alguien brillara por ella. Ella misma era la luz. Hizo más videos. Aprendió sola. YouTube se convirtió en su universidad. Veía tutoriales de edición hasta que sus ojos le dolían. Estudiaba storytelling. Aprendía sobre audio, iluminación, narrativa. Invertía cada peso que ganaba trabajando en una cafetería de la Condesa. Dormía 4 horas. Se despertaba con el sol todavía bajo, cuando la ciudad apenas estaba desperezándose. Grababa antes de ir al trabajo. Editaba en sus descansos. Subía videos en la madrugada. No era glamoroso. Era agotador. Había días en que quería rendirse. Días en que la soledad pesaba tanto que apenas podía respirar. Días en que veía las fotos de él, viajando, en eventos, sonriendo con su nueva novia, y se preguntaba si realmente valía la pena tanto esfuerzo. Pero algo la mantenía. No era orgullo. No era venganza. Era algo más profundo. Era la necesidad de demostrarse a sí misma que él estaba equivocado. Que su valor no dependía de cuánto brillaba a los ojos de alguien más. Que ella podía construir algo significativo con sus propias manos, su propia voz, su propia verdad. Y lentamente, video tras video, historia tras historia, lo fue logrando. Su audiencia creció. No con trucos. No con escándalos. Creció porque la gente encontraba en sus palabras un refugio. Un espejo. Una voz que hablaba de las cosas reales que todos enfrentan pero pocos se atreven a nombrar. 6 meses después de la ruptura, ella tenía 100.000 suscriptores. Al año, 500.000. Las marcas empezaron a llamar. Las invitaciones llegaban. Podcast querían entrevistarla. Revistas pedían colaboraciones. Y entonces, un día, un video se viralizó de una forma que ni ella pudo anticipar. Era una reflexión sobre cómo a veces las personas que te descartan te hacen el favor más grande de tu vida. Hablaba con esa mezcla de dolor procesado y sabiduría ganada que solo viene después de haber caminado por el fuego. El video explotó. 10 millones de reproducciones en 3 días. 50 millones en 2 semanas. Su cara estaba en todas partes. En portales de noticias. En programas de televisión. En conversaciones de sobremesas familiares. Y fue entonces cuando empezó. La inevitable comparación. Los internautas son detectives despiadados. Alguien investigó. Alguien conectó los puntos. Alguien encontró las viejas fotos de ella con él, esas que él había borrado de su perfil pero que el Internet nunca olvida. Y la narrativa cambió. De repente, ella no era solo una creadora de contenido exitosa. Era la ex del influencer. La que él había dejado. La que no servía para llegar lejos. La ironía era tan gruesa que casi se podía tocar. Los comentarios en los perfiles de él se volvieron ácidos. ¿Ya viste lo que lograron tu ex? ¿A qué pendejo fuiste, hermano? Ella sí llegó lejos, pero sin ti. Él intentó controlarlo. Borró comentarios. Bloqueó usuarios. Hizo publicaciones tratando de cambiar el tema. Pero era como intentar detener el océano con las manos. La marea había cambiado. Y él estaba siendo arrastrado por ella. Su relación con la modelo influenciadora empezó a mostrar grietas. Las fotos perfectas se volvieron menos frecuentes. Los comentarios especulaban. La gente notaba lo que él trataba de esconder. Que ella lo había elegido por conveniencia. Que él la había elegido por imagen. Y que ninguna de esas bases sostiene nada cuando la realidad empieza a pesar. Entonces vino la entrevista. Él estaba promoviendo una colaboración con una marca. El entrevistador, joven, con ese olfato periodístico que busca el momento viral, hizo la pregunta que todo el Internet quería escuchar. Oye, tu ex está teniendo mucho éxito. ¿Qué opinas de eso? La cámara enfocó su cara.
El silencio antes de la respuesta duró apenas 2 segundos, pero en el Internet, 2 segundos son una eternidad. Su sonrisa se torció. Sus ojos se movieron hacia los lados, buscando una salida que no existía. Y entonces dijo, con una voz que intentaba sonar casual pero que traicionaba cada inseguridad. Ella siempre sonó alto. Solo faltaba alguien para incentivarse. La mentira fue tan obvia que el entrevistador casi se ríe. El Internet no casi. El Internet se rió. A carcajadas. Los clips se volvieron memes. Su incomodidad se convirtió en material de análisis. Psicólogos opinaban en TikTok sobre la toxicidad de los hombres que no pueden celebrar el éxito de sus ex. Mujeres hacían videos de reacción donde la indignación y la satisfacción se mezclaban perfectamente. Y en medio de todo ese huracán, ella guardó silencio. No respondió. No alimentó el drama. Simplemente siguió haciendo lo que había estado haciendo. Creando. Creciendo. Brillando. Porque ella había aprendido algo que él nunca entendería. La verdadera luz no necesita anunciar su presencia. No necesita compararse. No necesita apagar otras luces para verse más brillante. La verdadera luz simplemente ilumina. Y todo lo que está en la oscuridad, eventualmente, queda expuesto. Él había construido su imagen sobre filtros y fachadas. Ella había construido la suya sobre verdad y vulnerabilidad. Y cuando el mundo tuvo que elegir cuál de las dos bases era más sólida, la respuesta fue obvia. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Para él, la caída. Para ella, el ascenso. No porque ella buscara su fracaso, sino porque la vida tiene formas de balancear las cosas. Su relación con la modelo terminó en escándalo. Ella lo acusó de haberla usado para publicidad. Él la acusó de ser superficial. El Internet los vio pelear en vivo, destruyendo en público lo que habían construido en Photoshop. Mientras tanto, ella seguía subiendo videos. Seguía conectando con su audiencia. Seguía siendo auténtica en un mundo que premiaba cada vez menos la autenticidad. Las invitaciones a eventos llegaban ahora con frecuencia. Premios. Galas. Reconocimientos. Ella iba a algunos. Rechazaba a otros. No porque no los mereciera, sino porque había aprendido a no medir su valor por cuántos reflectores la seguían. Pero cuando llegó la invitación para los Premios Digitales México, el evento más importante de la industria del contenido, supo que tenía que ir. No por ella. Por todas las mujeres que alguna vez fueron descartadas y necesitaban ver que sí se puede. Que sí vale la pena. Que sí llegas lejos, incluso, especialmente, sin quien te dijo que no podrías. Lo que no sabía es que él también estaría ahí. Nominado en una categoría menor. Invitado más por cortesía de la industria que por mérito real. Cuando llegó la noche del evento, cuando se encontró caminando por esa alfombra roja del Teatro Metropolitan en la Ciudad de México, cuando vio las cámaras, los gritos, las luces, sintió una mezcla de emoción y vértigo. Llevaba ese vestido negro sencillo que había elegido porque se sentía cómoda en él. No llevaba un squad de estilistas. No llevaba joyas prestadas. No llevaba una máscara. Solo llevaba su presencia. Y resultó que eso era más que suficiente. Él llegó después. Con traje nuevo. Con una sonrisa ensayada. Con esa energía forzada de quien está tratando muy duro de aparentar que todo está bien. Los fotógrafos lo llamaron. Posó. Pero incluso en las fotos, incluso con todo el entrenamiento y la preparación, se notaba. Se notaba que algo en él se había roto. Que la confianza que alguna vez tuvo, esa confianza arrogante que lo hizo creer que podía descartar a las personas como quien cambia de camisa, se había evaporado. Ahora era solo un hombre tratando de mantener una imagen que cada día pesaba más. Dentro del teatro, la atmósfera era eléctrica. Creadores de contenido de todo el país. Influencers. YouTubers. TikTokers. Todos en sus mejores galas. Todos compitiendo sutilmente por atención. Ella se sentó en la primera fila. No porque lo pidiera.
Porque ese era su lugar. Él estaba atrás. No por casualidad. Por jerarquía. La industria había hablado. Y su veredicto fue claro. Cuando las luces se apagaron y la ceremonia comenzó, ella sintió algo extraño en el pecho. No era nerviosismo. Era anticipación. Como si su cuerpo supiera, antes que su mente, que algo importante estaba por pasar. Las categorías fueron pasando. Mejor contenido educativo. Mejor canal de entretenimiento. Mejor colaboración. Él ganó nada. Ni siquiera llegó a finalista en su categoría. Las cámaras lo captaron aplaudiendo con esa sonrisa tensa de quien está muriendo por dentro pero tiene que mantener las apariencias. Entonces llegó la categoría principal. Creadora del año. El premio que todos querían. El reconocimiento más importante de la noche. El presentador leyó las nominaciones. Cuando dijo su nombre, el teatro explotó. Los gritos. Los aplausos. La energía pura de una audiencia que no solo admiraba su trabajo, sino que la amaba. Que se veía reflejada en ella. Abrieron el sobre. Y aunque ella en el fondo lo sabía, aunque algo en el universo ya le había susurrado la respuesta, cuando escuchó su nombre retumbar en los altavoces, cuando vio a todos levantarse. Cuando sintió las manos de las personas a su alrededor tocar su espalda, sus hombros, en gestos de celebración y orgullo, algo se rompió dentro de ella. No de dolor. De liberación. Como si todas las lágrimas que había guardado, toda la humillación que había tragado, todo el miedo que había enfrentado, finalmente encontrara su salida en forma de alegría pura y merecida. Se levantó. Caminó hacia el escenario. Y mientras subía esas escaleras, mientras sentía el peso del vestido moverse con cada paso, mientras escuchaba su nombre coreado por cientos de voces, tuvo un momento de claridad absoluta. Recordó aquella tarde en el apartamento de la Roma. Recordó esas palabras. Tú no me sirves para llegar lejos. Y sonrió. Porque él tenía razón. Ella no servía para llegar lejos con él. Ella servía para llegar más lejos sola. Para llegar a lugares donde él nunca podría seguirla. Porque el camino que ella había tomado no era de atajos y de apariencias. Era de trabajo real. De talento real. De conexión real. Cuando tomó el trofeo y se acercó al micrófono, las cámaras hicieron su trabajo. Barrieron el auditorio. Y ahí, congelado en transmisión en vivo para miles que miraban desde sus casas, estaba él. Su rostro era un poema de emociones contradictorias. Orgullo fingido. Dolor real. Envidia mal disfrazada. Arrepentimiento desnudo. Las redes sociales no perdieron tiempo. Los screenshots empezaron a circular antes de que ella terminara su primer párrafo. La cara de su ex. El arrepentimiento en vivo. Cuando te das cuenta de que la cagaste. Los memes se escribieron solos. Ella habló. Con voz clara. Sin temblores. Sin rencor. Agradeció a su audiencia. A las personas que creyeron en ella cuando ni ella misma creía. Habló de las madrugadas. Del miedo. De la soledad que se convierte en fortaleza. De aprender a valorarte cuando el mundo te ha enseñado a no hacerlo. No lo mencionó. Ni una sola vez. Porque ya no era parte de su historia. Él era solo una nota al pie. Un catalizador accidental. El detonante que la llevó a descubrir que no necesitaba su validación. Que nunca la había necesitado. Que su brillo había estado ahí todo el tiempo, esperando que alguien le diera permiso de salir. Y ese alguien resultó ser ella misma. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Pero lo más poderoso no fue el ruido. Fue el silencio después. Ese momento donde todos, absolutamente todos en ese teatro, entendieron lo que acababa de presenciar. No solo el triunfo de una creadora, sino la materialización de una verdad universal. Que las personas que te descartan no te definen. Que el rechazo de alguien que no puede ver tu valor no disminuye ese valor. Que a veces, los finales más dolorosos son los inicios más necesarios. Y que la mejor venganza,
La única que realmente vale la pena no es destruir a quien te lastimó. Es construirte a ti mismo hasta que ellos no puedan hacer otra cosa más que mirar. Después de la ceremonia, en el cóctel donde todos celebraban, ella estaba rodeada. Gente quería felicitarla. Tomarse fotos. Agradecerle por ser inspiración. Ella aceptaba con gracia, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en su abuela en Oaxaca. En su madre que trabajó limpiando casas para que ella pudiera estudiar. En todas las mujeres de su familia que nunca tuvieron oportunidades pero que le enseñaron que el valor de una persona no se mide en aplausos sino en cómo te levantas cuando nadie está mirando. Este premio no era solo suyo. Era de ellas. Era de todas las que vinieron antes y le mostraron el camino. Él se acercó. Claro que se acercó. Era inevitable. Esperó su momento, cuando el círculo alrededor de ella se había dispersado un poco. Caminó con esa sonrisa incómoda de quien no sabe qué decir pero siente la obligación de decir algo. Felicidades, dijo. Su voz era más baja de lo que ella recordaba. Te lo mereces. Ella lo miró. Realmente lo miró. Y lo que vio fue casi triste. Vio a un hombre que había apostado todo a la imagen y había perdido su alma en el proceso. Vio a alguien que confundió brillo con profundidad. Vio a alguien que todavía no entendía que el éxito construido sobre la superficie siempre es efímero. Gracias, respondió ella. Simple. Sin elaborar. Porque no le debía nada. Ni explicaciones. Ni perdón. Ni rencor. Él se quedó ahí unos segundos más, como esperando algo. Quizás esperaba que ella dijera algo más. Que reconociera su presencia con más énfasis. Que le diera la oportunidad de redimirse con palabras. Pero ella no lo hizo. Simplemente asintió con cortesía y volvió su atención a las personas que realmente importaban. Y en ese gesto, en esa negación de darle el protagonismo que él buscaba, estaba la respuesta más poderosa. Ya no era relevante en su historia. Ya no ocupaba espacio en su mente. Ya no tenía el poder de afectarla. Esa noche, cuando finalmente llegó a su departamento, ya no el cuarto pequeño de la Portales sino un lugar más amplio que ahora podía pagar en la Condesa. Se quitó el vestido negro y se sentó en la cama con el trofeo en las manos. La Ciudad de México afuera seguía con su ruido característico. Pero dentro de ese espacio, había paz. Una paz que no venía de haber ganado un premio. Venía de haber ganado algo mucho más valioso. Se había ganado a sí misma. Había recuperado la voz que alguien intentó silenciar. Había reconstruido la confianza que alguien intentó destruir. Había demostrado que su valor nunca dependió de quien estuviera a su lado. Agarró su teléfono. Abrió Instagram. Su mensaje le estaba esperando. Lo había enviado horas antes, después del evento. Era largo. Muy largo. Hablaba de cerrar ciclos. De admirar su crecimiento. De querer tener una conversación. Decía cosas sobre errores del pasado y aprender y crecer. Usaba las palabras correctas. Las que suenan bien. Las que podrían parecer sinceras si no las leyeras con el cinismo de quien ya conoce el patrón. Pero ella lo veía claramente. No era arrepentimiento genuino. Era oportunismo. Era el último intento de alguien que se había dado cuenta de que estar asociado con ella ahora sería bueno para su imagen. Leyó el mensaje completo. 2 veces. Y entonces hizo algo que la versión de ella de 2 años atrás nunca hubiera tenido el valor de hacer. No respondió. Simplemente cerró el chat. Porque había aprendido que algunas puertas se cierran no con grandes discursos sino con la simple decisión de ya no abrirlas. Él no merecía su tiempo. No merecía su energía. No merecía el espacio mental que ocupar. Él era el pasado. Y ella estaba demasiado ocupada construyendo su futuro como para voltear atrás. Los días siguientes fueron un torbellino. Entrevistas. Apariciones. Colaboraciones. Su teléfono no paraba de sonar. Las oportunidades llegaban como avalancha.
Y en medio de todo ese caos brillante, ella se mantuvo centrada. Porque había aprendido que el éxito puede ser tan fugaz como el rechazo. Que la fama puede ser tan vacía como las promesas rotas. Que lo único que realmente importa es la persona que ves en el espejo cuando todas las luces se apagan y todos los aplausos se silencian. Y esa persona, la que ella veía cada mañana, finalmente era alguien de quien se sentía orgullosa. Él seguía intentando. Cada vez más desesperado. Cada vez más obvio. Hizo un video donde hablaba de valorar a las personas. Las redes lo despedazaron. Los comentarios eran brutales. Ahora sí valoras a las personas cuando ya no están. 2 años tarde, campeón. El arrepentimiento es real. Él los borraba. Pero seguían llegando. Porque el Internet nunca olvida. Y el Internet, en su crueldad casual, había decidido que él sería el ejemplo. El meme viviente de lo que no debes hacer. El recordatorio constante de que las acciones tienen consecuencias. Que las personas que descartas pueden convertirse en lo que más admiras. Que la humildad que te falta se te enseña, queriendo o no. Su carrera no colapsó de golpe. Fue una erosión lenta. Como una playa que pierde arena grano a grano hasta que un día te das cuenta de que ya no hay playa. Sus seguidores dejaron de crecer. Luego empezaron a bajar. Las marcas dejaron de llamar. Las invitaciones se volvieron cada vez menos prestigiosas. Su contenido, que siempre había sido superficial pero compensaba con producción, ahora se veía exactamente como lo que era. Vacío. Sin sustancia. Sin alma. El público había evolucionado. Querían autenticidad. Querían profundidad. Querían lo que ella ofrecía y él nunca pudo entender. Meses después, en una tarde cualquiera, ella estaba grabando un video en un café de Coyoacán. Era uno de esos lugares antiguos, con paredes de colores desgastados y mesas de madera que han escuchado 1000 conversaciones. Estaba hablando sobre la importancia de rodearte de personas que celebren tu luz en lugar de intentar apagarla. Era un tema que había explorado antes, pero desde un nuevo ángulo. Más maduro. Más reflexivo. Cuando terminó de grabar, guardó su equipo y se quedó un momento disfrutando su café de olla. El mismo que preparaba en aquel apartamento de la Roma. El mismo que tomaba cuando pensaba que su mundo se había acabado. Y entonces lo vio. Caminando por la calle, del otro lado de la ventana. Solo. Sin cámaras. Sin séquito. Sin la energía frenética que siempre lo acompañaba. Se veía normal. Ordinario. Como cualquier persona más caminando por las calles de la ciudad. Y en ese momento, ella sintió algo inesperado. No triunfo. No satisfacción de verlo caído. Sintió indiferencia. Una indiferencia genuina que es más poderosa que el odio o el amor. Porque significa que la persona ya no tiene poder emocional sobre ti. Que ha cerrado ese capítulo tan completamente que ni siquiera genera sentimientos. Él la vio a través del vidrio. Por un segundo, sus ojos se encontraron. Ella no apartó la mirada. No con arrogancia. Simplemente con esa tranquilidad de quien ya no tiene nada que demostrar. Él levantó la mano. Un saludo tímido. Ella asintió. Cortés. Distante. Y siguió tomando su café. No salió a hablar con él. No extendió una invitación. No hizo el gesto que él claramente esperaba. Porque ya no le debía nada. Ni siquiera su cordialidad. Él siguió caminando. Sus hombros parecían más caídos que antes. Su paso era menos seguro. Y mientras desaparecía entre la gente de la calle empedrada, ella pensó en algo que su abuela solía decir. Hija, la vida no necesita que busques venganza. La vida misma se encarga. Tú solo ocúpate de ser buena persona y de brillar. El resto llega solo. Y había llegado. De la forma más perfecta posible. No con drama. No con confrontaciones. Sino con ese giro silencioso del destino que pone a cada quien en su lugar.
Él había buscado brillo superficial y lo había encontrado. Pero era un brillo que se apaga tan rápido como enciende. Ella había buscado propósito y lo había encontrado. Y ese tipo de luz no se apaga nunca. Porque no viene de afuera. Viene de un lugar tan profundo que ni las tormentas pueden alcanzarlo. Esa noche, mientras editaba el video del café, recibió un mensaje. Era de una chica joven. 19 años. Le contaba que acababa de salir de una relación donde su novio le había dicho cosas similares. Que no era suficiente. Que necesitaba cambiar. Que no lo hacía feliz. Y que ver los videos de ella le había dado la fuerza para salir. Para entender que el problema no era ella. Era él. Era su incapacidad de valorar lo que tenía. La chica terminaba el mensaje diciendo: gracias por enseñarme que puedo brillar sola. Que no necesito que nadie más me dé permiso para ser quien soy. Ella leyó el mensaje varias veces. Y entendió algo fundamental. Todo había valido la pena. El dolor. Las lágrimas. Las noches sin dormir. La humillación pública. El miedo. La incertidumbre. Todo había valido la pena porque había servido para ayudar a alguien más. Porque su historia, que comenzó como una tragedia personal, se había convertido en una luz para otros. Y eso, más que cualquier premio, más que cualquier número de seguidores, más que cualquier venganza perfecta, era lo que realmente importaba. Respondió el mensaje. Le agradeció por compartir. Le dijo lo que necesitaba escuchar. Que el camino no sería fácil. Que habría días donde dudaría. Donde extrañaría incluso lo que le hacía daño porque el cerebro humano es extraño así. Pero que cada día sería un paso más hacia la persona que estaba destinada a ser. Que el dolor es temporal pero la fortaleza que construyes es permanente. Que sí se puede. Que sí vale la pena. Que sí hay vida después del rechazo. Y que esa vida puede ser más hermosa de lo que jamás imaginaste. Pasó otro año. Su canal siguió creciendo. No de forma explosiva como aquel primer video viral, sino con el crecimiento sostenido que viene del trabajo consistente y la conexión genuina. Llegó a los 2 millones de suscriptores. Luego 3. Publicó un libro. Una colección de ensayos sobre resiliencia, autoestima y reconstrucción. Se volvió bestseller. La invitaron a dar charlas en universidades. Las jóvenes se acercaban después para contarle sus historias. Para agradecerle por darles voz. Para decirle que ella representaba algo que necesitaban ver. Que sí se puede salir adelante. Que sí puedes convertir tu dolor en propósito. Él, mientras tanto, había desaparecido casi completamente del panorama digital. Su última publicación tenía 6 meses. Los comentarios eran en su mayoría bots. Sus colaboraciones se habían reducido a marcas pequeñas. Su ex, la modelo influenciadora, ahora estaba con otro. Alguien más alto en la jerarquía. Alguien con más seguidores. Y el ciclo continuaba. Porque las personas que construyen su identidad sobre cuánto brilla quien está a su lado nunca encuentran paz. Siempre están buscando la siguiente luz. Siempre están midiendo. Siempre están insatisfechos. En una entrevista para un podcast importante, le preguntaron sobre él. Era inevitable. La historia ya era casi mítica en el mundo del contenido digital. La chica que fue rechazada y luego superó a quien la rechazó. El entrevistador lo planteó con tacto. ¿Alguna vez has hablado con tu ex después de todo lo que pasó? Ella sonrió. Esa sonrisa tranquila de quien ya procesó todo. No realmente, respondió. Y no porque le guarde rencor. Sino porque simplemente ya no hay nada que decir. Él tomó su camino. Yo tomé el mío. Y resulta que mis caminos me llevaron a lugares mejores. ¿Le agradeces de alguna forma?, preguntó el entrevistador. Por haberte empujado a esto. Ella pensó antes de responder. Era una pregunta que se había hecho muchas veces. No le agradezco a él, dijo finalmente. Le agradezco a la versión de mí que decidió levantarse.
Que decidió no quedarse en el papel de víctima. Que decidió convertir el dolor en algo útil. Él solo fue el catalizador. Pero la reacción, el trabajo, la transformación, eso fue todo mío. Y no le voy a dar crédito por algo que yo construí con mis propias manos. La respuesta se viralizó. Clips del podcast circularon por días. Mujeres compartían diciendo, exacto. Psicólogos la usaban como ejemplo de mentalidad de crecimiento saludable. Y él, porque el Internet es pequeño y cruel, seguramente la vio. Seguramente entendió. Seguramente se dio cuenta de que ni siquiera en su redención ella lo necesitaba. Que había logrado escribir su historia sin que él fuera más que una nota al pie. Un antes necesario para resaltar el contraste con él después. Pero nada más. Y así fue como terminó. No con drama. No con confrontación final. No con palabras hirientes o venganza elaborada. Terminó con ella brillando tan fuerte que él no podía evitar verla cada vez que prendía su teléfono, cada vez que navegaba las redes, cada vez que pensaba en lo que pudo haber sido. Ella se había convertido en todo lo que él dijo que nunca sería. Y él se había convertido en el recordatorio constante de por qué nunca debes subestimar a alguien basándote en cuanto brillan en tu sombra. Porque resulta que la gente brilla más intenso cuando finalmente los dejas salir de tu sombra. Cuando los liberas del peso de tus expectativas. Cuando los fuerzas, sin quererlo, a encontrar su propia luz. Y esa luz, la que viene de la necesidad de sobrevivir, de la determinación de demostrar que vales, de la voluntad inquebrantable de ser más de lo que alguien dijo que eras, esa luz es imposible de apagar. 5 años después del evento donde todo culminó, ella estaba en otro escenario. Más grande. Más importante. Dando la conferencia principal en un congreso de mujeres emprendedoras en el Palacio de Bellas Artes. Frente a ella, miles de mujeres. Detrás de ella, proyectadas en una pantalla gigante, las palabras que habían definido su trayectoria. Tú no me sirves para llegar lejos. Y debajo, en contraste perfecto. Pero llegué más lejos de lo que él jamás imaginó. Habló de su historia. No con amargura. Con perspectiva. Con sabiduría ganada. Explicó cómo el rechazo puede ser redirección. Cómo el dolor puede ser profesor. Cómo los finales pueden ser comienzos disfrazados. El auditorio la escuchaba en silencio reverente. Algunas lloraban. Otras asentían. Todas entendían. Porque todas, en algún momento de sus vidas, habían sido descartadas. Subestimadas. Cambiadas por alguien que parecía mejor. Y todas necesitaban escuchar que eso no define tu valor. Que puedes levantarte. Que puedes brillar. Que puedes ganar. Cuando terminó, la ovación fue atronadora. Mujeres se pusieron de pie. Los aplausos duraron minutos. Y en medio de todo ese reconocimiento, ella pensó en aquella tarde en el apartamento de la Roma. En la chica que era entonces. Rota. Humillada. Convencida de que su valor dependía de quien la eligiera. Y le hubiera gustado poder abrazarla. Decirle que todo estaría bien. Que el dolor pasaría. Que la historia apenas estaba comenzando. Que lo mejor de su vida llegaría exactamente después de lo que parecía ser lo peor. Después de la conferencia, mientras firmaba libros y tomaba fotos, una mujer mayor se acercó. Tenía el rostro arrugado por años de son mexicano. Las manos fuertes de quien ha trabajado toda su vida. Los ojos húmedos. Mi hija me mandó a verte, dijo con voz temblorosa. Su esposo la dejó hace 6 meses. Tiene 2 niños. Sin trabajo. Sin dinero. Se quería morir. Pero empezó a ver tus videos. Y se levantó. Consiguió trabajo. Está estudiando. Está saliendo adelante. Y todo porque tú le enseñaste que se puede. La mujer abrazó a ella con esa fuerza que tienen las madres mexicanas. Ese abrazo que es mitad agradecimiento, mitad bendición. Y ella, que había aprendido a mantener la compostura en público, sintió las lágrimas. Porque ese era el propósito. No los premios.
No los números, sino esos momentos donde tu historia ayuda a alguien más a escribir la suya. Donde tu luz ilumina el camino de alguien que todavía está en la oscuridad. Donde tu victoria se convierte en la esperanza de otro. Y dile a tu hija, respondió ella, con voz quebrada, que es más fuerte de lo que cree. Que sus hijos están viendo a una guerrera. Y que su historia apenas está comenzando. La mujer asintió. Se limpió las lágrimas con un pañuelo bordado. Y se fue. Pero ese momento se quedó grabado en el corazón de ella como el recordatorio de por qué todo había valido la pena. Por qué cada lágrima, cada desvelo, cada momento de duda, había sido necesario. Porque todo eso la había traído aquí. A este lugar donde podía ser luz para otros. Esa noche, de regreso en su casa, abrió su computadora para revisar el borrador de su próximo video. Su teléfono sonó. Un número desconocido. Normalmente no contestaba. Pero algo la impulsó a hacerlo esta vez. Era él. Su voz era diferente. Más suave. Más honesta que nunca antes. Sé que no tengo derecho, comenzó. Sé que probablemente no quieras escucharme. Pero necesito decirte algo. Te vi hoy. En Bellas Artes. No estaba ahí. Lo vi por internet. Y entendí algo que debí entender hace años. Nunca fuiste tú quien no servía. Fui yo quien no era suficiente para alguien como tú. Ella escuchó. No interrumpió. Lo dejó decir lo que había llamado a decir. Él continuó. Pasé estos años culpando a todo y a todos por mi fracaso. Pero la verdad es más simple. Tú tenías algo real. Yo solo tenía fachada. Tú construiste sobre base sólida. Yo construí sobre arena. Y cuando las olas llegaron, mi castillo se derrumbó. Mientras el tuyo sigue creciendo. Hizo una pausa. No espero que me perdones. No espero que seamos amigos. Solo quería que supieras que te admiré. Que me equivoqué. Y que si pudiera regresar y cambiar lo que hice, lo haría. Pero no puedo. Así que solo te llamo para decirte gracias. Por enseñarme, aunque fuera de la forma más dura, que el valor de las personas no se mide en seguidores sino en sustancia. Cuando terminó de hablar, el silencio se extendió unos segundos. Ella podría haber dicho muchas cosas. Podría haberlo perdonado con palabras grandilocuentes. Podría haberlo destruido con verdades incómodas. Pero en lugar de eso, dijo algo simple. Algo honesto. Te creo, dijo. Y espero que aprendas a construir algo real. No por mí. Por ti. Porque vivir en superficies es agotador. Y mereces algo mejor que eso. Todos lo merecemos. Y colgó. No porque fuera cruel. Sino porque era verdad. Él necesitaba encontrar su camino. Y ella ya no podía, ni quería, ser parte de ese viaje. Nunca más volvieron a hablar. Él eventualmente salió del mundo digital. Encontró trabajo en publicidad tradicional. Una vida más normal. Menos glamorosa. Pero más auténtica. Se casó años después con alguien que no era influencer ni modelo. Una maestra de primaria que leía libros y tomaba café sin filtros de Instagram. Y aunque nunca volvió a tener los reflectores que una vez tuvo, encontró algo más valioso. Encontró paz. Aprendió que el éxito no es cuánta gente te mira, sino cómo te miras a ti mismo cuando todos dejan de mirar. Ella continuó su camino. Expandió su contenido. Creó una plataforma para mujeres emprendedoras. Ayudó a miles a encontrar su voz. Se convirtió en más que una influencer. Se convirtió en un movimiento. En un símbolo. En la prueba viviente de que lo que alguien dice que eres nunca es tan poderoso como lo que tú decides ser. Sus padres, que siempre creyeron en ella incluso cuando ella no creía en sí misma, la veían en entrevistas y lloraban de orgullo. Su abuela en Oaxaca, que ya tenía 90 años, guardaba cada artículo impreso sobre ella en una caja de madera junto a sus tesoros más preciados. Y cada vez que alguien le preguntaba sobre él,
Sobre esa historia que ya era legendaria en el mundo digital, ella respondía con la misma gracia. Fue parte de mi historia. Pero no es mi historia. Mi historia es sobre lo que hice después. Es sobre cómo me levanté. Es sobre cómo encontré mi luz en la oscuridad. Él es solo el contexto. Yo soy la narrativa. Y esa respuesta, esa negación de darle más protagonismo del necesario, era la victoria más grande. Porque había reescrito la historia donde él era el personaje principal y ella la secundaria que fue descartada. La había reescrito con ella en el centro. Brillante. Fuerte. Incontenible. Años más tarde, cuando le preguntaron en una entrevista cuál fue el momento más importante de su carrera, la gente esperaba que dijera el premio. O el primer video viral. O algún otro hito público. Pero ella dijo algo diferente. El momento más importante, dijo, fue cuando dejé de esperar que alguien más me diera permiso para brillar. Cuando entendí que la única aprobación que necesitaba era la mía. Ese fue el día en que todo cambió. Porque ese día dejé de ser una versión de mí que existía para complacer a otros. Y me convertí en la versión que existía para ser fiel a mí misma. La entrevistadora, una mujer joven con ojos brillantes, le preguntó. ¿Y qué le dirías a esa versión de ti que estaba sentada en aquel apartamento, rota, creyendo que no valía nada? Ella sonrió. Esa sonrisa que ya era su firma. Mezcla de fortaleza y ternura. Le diría que el dolor que siente ahora es la semilla de su futuro. Que las lágrimas que está llorando están regando un jardín que todavía no puede ver. Que la persona que la descartó le hizo el favor más grande de su vida, aunque ahora no lo sienta así. Y le diría que en 5 años estará en lugares que ahora ni siquiera puede imaginar. Que será admirada por miles. Que su voz importará. Y que todo, absolutamente todo, empezó en ese momento de oscuridad donde tuvo que elegir entre quedarse abajo o levantarse. Y eligió levantarse. El sol se ponía sobre la Ciudad de México mientras terminaba esa entrevista. Los últimos rayos de luz pintaban el cielo de naranja y rosa, esos colores que solo existen en los atardeceres chilangos. Desde la ventana del estudio podía verse el ángel de la independencia dorado, brillante, inquebrantable. Como un recordatorio de que todo lo que perdura lo hace porque fue construido con verdad y propósito. No con atajos. No con fachadas. Sino con el trabajo duro y honesto de convertirte en algo más grande de lo que las circunstancias te permitían ser. Cuando llegó a casa esa noche, se sirvió una taza de café de olla. El mismo que tomaba en aquel apartamento de la Roma. El mismo que su abuela le enseñó a preparar. El aroma de canela y piloncillo llenó su cocina moderna, conectándola con su pasado, con sus raíces, con la mujer que era y la mujer que se había convertido. Se sentó en su balcón, mirando las luces de la ciudad. Millones de historias sucediendo simultáneamente. Millones de personas luchando sus propias batallas. Amando. Perdiendo. Levantándose. Cayendo. Soñando. Y pensó en él. No con rencor. No con satisfacción de su caída. Pensó en él con la indiferencia serena de quien ya cerró ese capítulo tan completamente que apenas genera emoción. Él fue necesario. Como las tormentas son necesarias para apreciar el sol. Como la oscuridad es necesaria para valorar la luz. Como los finales son necesarios para los nuevos comienzos. Pero ya no era relevante. Ya no ocupaba espacio en su mente más allá del contexto histórico. Era parte de su origen, pero no de su destino. Tomó su teléfono y abrió Instagram. Su última publicación tenía 500,000 de likes. Miles de comentarios de personas agradeciendo, compartiendo sus propias historias, encontrando inspiración. Leyó algunos. Cada uno era un recordatorio de que su dolor no había sido en vano. Que su historia había iluminado caminos para otros. Que su luz, esa luz que alguien una vez dijo que no existía, ahora brillaba lo suficientemente fuerte como para guiar a otros en su propia oscuridad. Cerró la aplicación. Miró el cielo. Las estrellas comenzaban a aparecer. Pocas, porque la contaminación lumínica de la ciudad las esconde.
Pero ahí estaban. Brillando a pesar de todo. Brillando porque esa es su naturaleza. No porque alguien les dé permiso. No porque alguien las vea. Sino porque están hechas de luz. Y la luz, la verdadera luz, no puede evitar brillar. Él pensó que ella se olvidaría. Que desaparecería en la oscuridad que él dejó cuando se fue. Que sería una nota olvidada en su historia de ascenso. Pero resulta que ella no necesitaba su historia. Tenía la propia. Y esa historia, escrita con lágrimas y sudor, con noches sin dormir y días de pura determinación, con la vulnerabilidad que se convierte en fortaleza. Esa historia brilló más fuerte que cualquier cosa que él pudiera haber imaginado. Ahora él no podía dejar de verla. Porque ella estaba en todas partes. En las pantallas. En las conversaciones. En los ejemplos de resiliencia. En las historias que las madres contaban a sus hijas sobre cómo levantarse después de caer. Ella se había convertido en algo más grande que una creadora de contenido. Se había convertido en un símbolo. En esperanza materializada. En la prueba de que sí se puede. Y la ironía más perfecta de todas era esta. Él la rechazó porque pensó que necesitaba a alguien que brillara. Alguien que lo hiciera verse mejor. Alguien que elevara su estatus. Y al hacerlo, creó exactamente eso. Creó a alguien que brillaba tanto que él no podía evitar vivir en su sombra. La fama que él buscó desesperadamente se le escapó. La fama que ella nunca buscó la encontró. Porque la fama real, la duradera, no viene de gritar más fuerte o verse mejor. Viene de ser auténtico. De conectar genuinamente. De tener algo real que ofrecer. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario. Una práctica que había mantenido desde aquellos días oscuros en la Portales. Las páginas estaban llenas de reflexiones, de lágrimas secas marcadas por la tinta corrida, de sueños que se habían hecho realidad y otros que todavía esperaban. Escribió, hoy alguien me preguntó si lo he perdonado. Y me di cuenta de que perdonar implica todavía cargar con el peso de lo que hizo. Y yo ya no cargo nada. No es perdón. Es liberación completa. Es entender que su acción no me definió. Mi reacción sí. Y elegí reaccionar convirtiéndome en algo más grande de lo que él me hizo sentir. Gracias a la vida por enseñarme que los finales más dolorosos son los comienzos más poderosos. Cerró el diario. Apagó la luz. Y durmió con la paz de quien sabe que su valor nunca dependió de quien la viera. Que su brillo era interno, constante, inquebrantable. Y que aunque él pensó que la olvidaría, la realidad fue exactamente la opuesta. Ella lo olvidó a él viviendo una vida tan plena, tan brillante, tan auténtica, que no quedaba espacio para recordar el dolor que él causó. Solo quedaba espacio para la gratitud. Gratitud por la lección. Gratitud por la fuerza que desarrolló. Gratitud por haber descubierto que no necesitaba que nadie brillara por ella. Porque ella misma era la luz. Y así termina esta historia. No con venganza. No con rencor. Sino con la verdad más poderosa de todas. Que las personas que te rechazan no tienen idea del favor que te están haciendo. Que a veces nos descartan justo antes de que nos convirtamos en lo que siempre estuvimos destinados a ser. Y que el mejor resultado no es que se arrepientan. Es que ya no importen. Que su opinión, que una vez fue tu mundo entero, se vuelva irrelevante. Que te miren desde la distancia mientras tú brillas. Y que finalmente entiendan que el problema nunca fuiste tú. Fue su incapacidad de ver el tesoro que tenían frente a ellos. Él pensó que ella lo olvidaría. Pero ahora, él es quien no puede dejar de verla. Porque cada luz que ella enciende es un recordatorio. Cada vida que ella toca es un testimonio. Cada historia que ella inspira es evidencia. De que él se equivocó. De que ella valía todo y más. De que su brillo nunca dependió de estar a su lado. Ese brillo siempre estuvo ahí. Solo estaba esperando el momento correcto para explotar. Y ese momento llegó exactamente cuando él se fue. Porque a veces necesitas que te dejen en la oscuridad para descubrir que tú misma eres la luz que estabas buscando.
Y esa luz que nació del dolor y creció en la oscuridad, ahora brilla tan fuerte que nadie puede ignorarla. Especialmente él. Especialmente quien pensó que podía apagarla con su rechazo. Pero no se puede apagar lo que está hecho de fuego. Solo se puede ver cómo crece. Cómo se expande. Cómo ilumina todo a su alrededor. Y cómo, finalmente, consume a quien intentó extinguirla. No con venganza, sino con la simple verdad de su existencia brillante e innegable. Porque ella ya no era la mujer que él dejó. Era la mujer que él creó sin querer. La mujer que se levantó de las cenizas de su rechazo y construyó un imperio de autenticidad. La mujer que convirtió su dolor en propósito. La mujer que ahora inspira a millones a hacer lo mismo. La mujer que demostró que no necesitas que alguien te elija para ser valiosa. Solo necesitas elegirte a ti misma. Y cuando lo haces, cuando realmente te eliges, el mundo no tiene más opción que verte. Que reconocerte. Que celebrarte. Y él, sentado en su vida normal, lejos de los reflectores que una vez anheló, viendo sus videos de vez en cuando en momentos de nostalgia masoquista, entiende finalmente la lección que la vida le enseñó de la forma más dura. Que cuando descartas a alguien creyendo que necesitas algo mejor, a veces lo que realmente estás haciendo es descartarte a ti mismo de la vida de alguien extraordinario. Y que vivir con ese conocimiento, ver lo que pudiste haber sido parte de pero elegiste no serlo, es un castigo más perfecto que cualquier venganza elaborada. Porque ella no tuvo que hacer nada para vengarse. Solo tuvo que brillar. Y ese brillo, inevitable e imposible de ignorar, es ahora su constante recordatorio. De que ella no era el problema. De que ella no necesitaba cambiar. De que ella siempre fue suficiente. Más que suficiente. Que ella era, y siempre fue, exactamente la persona que estaba destinada a ser. Y que su único error fue dejar que alguien más definiera ese destino. Un error que nunca volverá a cometer. Porque ahora ella sabe la verdad. La luz no pide permiso. La luz simplemente brilla. Y ella, finalmente, irrevocablemente, es luz pura. Y si quieres más historias como esta, historias sobre cómo la vida tiene formas perfectas de devolver todo, sobre cómo el dolor puede convertirse en propósito, sobre cómo los finales más difíciles son los comienzos más poderosos, te invito a suscribirte al canal Historias para Distraerte. Aquí compartimos nuevas historias todos los días. Historias reales de personas reales que enfrentaron lo imposible y salieron victoriosas. Porque todos necesitamos recordatorios de que sí se puede. De que sí vale la pena. De que la vida siempre, eventualmente, pone a cada quien en su lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Porque tu historia, como la de ella, todavía está siendo escrita. Y merece un final brillante.